Venga, accedemos al interior. Accedemos al interior y os acordáis, ¿no? La semana pasada, bueno, estas últimas semanas que vimos cómo demolían esta losa que tenemos aquí. Y ahora mirad cómo han cerrado ya toda esta parte. Han colocado esta tapia de ladrillos y por fin ya vemos esta zona prácticamente terminada. A falta de enfoscar esa nueva pared. Quedan muy pocos días para que juegue el Real Madrid de nuevo aquí en el Santiago Bernabéu. Ayer vimos, bueno, antes de ayer vimos aquí en el canal un nuevo vídeo de esta zona del tercer y cuarto anfiteatro del lateral oeste. Ya pudimos comprobar cómo estaban colocados e instalados los nuevos asientos y desde aquí ya lo podemos verificar, corroborar. Ahí podemos ver esa zona donde están preparando todo el interior para el partido del domingo, ese partido de Liga contra el Rayo Vallecano. Ojo porque estoy viendo reflejos de algo rojo en los palcos de la zona del fondo norte. Desde aquí no lo podemos ver bien, pero creo que están probando el videomarcador del lado sur. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado, que lo primero que vemos nada más llegar al interior del Santiago Bernabéu es que mirad, tenemos los line array, ese line array a la izquierda y otro line array a la derecha. Están a punto de subirlos. Y es más, tenemos el dron del Real Madrid que está en la zona de la cubierta. Y no sé si es que van a probar el videomarcador. De momento está apagado, como estamos observando. Pero, mira, acabo de perder el dron, pero lo he visto, lo acabo de perder. Voy a ver si lo localizo, o ya se ha ido de la zona, tenía que haberlo sacado primero. Y ojito, cuidado, porque si está el dron es que algo va a pasar. Ya hemos visto el dron más veces, o simplemente viene a grabar para que tenga el Real Madrid contenido para sus redes sociales. Aquí tenemos el videomarcador en la parte norte y también el videomarcador en el lado sur. He visto en los palcos, lo que decía antes, en estos palcos que tenemos justamente en el fondo norte, un haz de luz rojo, así que es posible que estén probando ya también el videomarcador del lado sur. Vamos a aguantar unos segundos, vamos a ver si localizamos también el dron, pero tenemos bastantes novedades desde la última vez que vinimos aquí a grabar. O puede ser simplemente por esto, y es que están moviendo las cerchas del lado norte, las están volviendo a meter en el parking correspondiente. Mira, ahí está el dron. Ahí está el dron del Real Madrid sobrevolando la parte de la torre, bajando ya hacia la zona de la plaza de Sagrados Corazones. Así que parece que ha terminado su jornada. Yo de mayor quiero ser un dron, en este caso el dron del Real Madrid. Mirad la parte de la losa del terreno de juego, bastante despejada, y podemos ver las grúas camión, la grúa de Aguilar. Tenemos también otro camión grúa en la parte de la grada abatible, porque están subiendo de forma paralela también pantallas en la zona interior de la grada del lateral este, que desde aquí podemos ver el avance de esas pantallas, al menos la que está más cercana al lado norte. Seguimos viendo también la zona de la tapa, ya también del hipogeo, y esta grúa que tenemos aquí justamente estaba por donde venía este trabajador, estaba en esta esquina del fondo norte con el lateral este. Debe ser que van a realizar algún tipo de trabajo en la zona y es por eso que la han reubicado. Bueno, pues ahí podemos ver en la zona del primer anfiteatro como tienen dos sistemas de line array en esta parte de aquí y también en esa parte de allí. Los tenemos totalmente suspendidos justamente encima del anillo LED que tenemos en la fascia del primer anfiteatro. Ahí podemos ver cómo los cables cuelgan de esta estructura. Lo van a subir. Vamos a acercar la mirada. Vamos a seguir los cables, y los cables se encuentran en esta ubicación, justamente en este lado de aquí. Vamos a ver si pillamos el momento del izado y vemos exactamente dónde lo van a dejar. Y este también que tenemos en la otra zona, suspendido completamente. Y mira mira lo que estamos viendo en pantalla. Las primeras pruebas, bueno, al menos las que veo yo,
las primeras pruebas del videomarcador. Esas pantallas que tenemos del videomarcador 360 grados en el lado sur. Mira, 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 eso es lo que habíamos visto. Además, bueno, desde aquí no se ve, pero al entrar lo había visto reflejado en estos vidrios que tenemos en los palcos del tercer y cuarto anfiteatro del lado norte. A ver, yo creo que no llegan a tiempo a habilitar las pantallas contra el Rayo Vallecano, más que nada porque aún no han probado las letras ni imágenes, al menos que yo haya visto. No sé si lo han probado por las noches o no. Tampoco estoy muy especializado en este ámbito, en esta familia, pero solamente han hecho videomapping de la parte norte y también videomapping están haciendo ahora en la zona sur. No sé si con eso basta o tienen que reflejar, proyectar imágenes tipo Daktronics y demás, como ya hicieron en la fascia del primer anfiteatro con ese anillo LED que tenemos en ese anillo más inferior del interior del Santiago Bernabéu. Por ahí podemos ver las primeras imágenes ya encendidas, esas pantallas que tenemos del videomarcador en la parte sur. Quiero crear una encuesta. ¿Creéis que llegan las pantallas? ¿Creéis que las van a encender para el partido contra el Rayo Vallecano? Estas y estas de aquí. ¿Creéis que van a llegar? Dejádmelo en los comentarios. Ya empieza a hacer fresquete en Madrid, ¿os acordáis, no? A principio de octubre, que hacía bastante calor. Era una temperatura que no se correspondía con la época en la que estábamos, en octubre, que en octubre ya hace fresquete, ya hace frío en Madrid. Bueno, ahí tenemos a Noni con el camión y la bandera de España preparando una nueva pantalla que están depositando, que van a depositar en esas plataformas que tenemos en el lateral este. Imagino que la seguirán colocando en la zona interna, porque si subimos y seguimos los cables de izado, ahí podemos ver lo que decía antes, esas pantallas que han estado colocando en la parte interior para que los aficionados que estén en el tercer y sobre todo el cuarto anfiteatro, en este caso del lateral este, puedan ver lo que está sucediendo, lo que están proyectando en el videomarcador 360 grados. Ahí podemos ver, ahí nos podemos hacer una idea de las pantallas que tenemos en la zona interna. Yo imagino que para el Rayo Vallecano tendremos todos los paños de pantallas en el lateral este, en la zona interior, claro. Efectivamente, ahí están dando la vuelta a la pantalla, va para la zona interior, así que siguen con los trabajos en la estructura del videomarcador en el lado este del Santiago Bernabéu. Bueno, pues han colocado esta grúa en la parte de norte de la losa del terreno de juego porque van a subir estas cajas, este material, lo que no sé dónde. Vamos a fijarnos bien. Y tenemos unos cables de izado en esta parte entre tribuna y la grada alta, que no tenemos nada cogido, no tenemos nada en la zona, así que es posible que este material sea el que vayan a subir a la estructura del lado norte. Sí, porque además el brazo, el telescópico de la grúa no sale más, está yendo un trabajador para allá, así que ese material lo van a subir a la zona norte del videomarcador. En esta imagen tenemos dos novedades. Una, están metiendo pantallas, ahí lo vemos por la parte de la grada abatible, no cesan los trabajos de colocación de pantallas en las zonas interiores del lateral este. Y otra es que después de tantos días por fin vemos de nuevo actividad en la zona, en este sector de la esquina del fondo sur con el lateral este, que vimos como faltaban por completar unas filas de asientos, y ya en el día de hoy podemos ver que además no son asientos abatibles, son provisionales, como ya sabéis que en la zona del segundo anfiteatro han colocado estos asientos de forma provisional hasta el verano que viene, que es cuando tratarán toda la zona y todas las correspondientes filas del segundo anfiteatro del interior del Santiago Bernabéu.
Bueno, dejamos las pruebas a un lado del videomarcador, vámonos al lado norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos las filas de la grada baja y grada alta del fondo norte. Hemos visto antes cómo gracias a esta grúa del elenco de Aguilar colocaban este material que parece que están enganchando a esos cables de izado para subirlo a la estructura del videomarcador. Ahí tenemos la zona de tribuna, que como podéis observar, pues no han cambiado los asientos, no han quitado los antiguos. Vimos cómo pintaban en este parón los pasillos y no han vuelto a hacer nada más en la zona. Lo que hemos dicho antes, en el primer anfiteatro del fondo norte podemos divisar esos line array que están totalmente suspendidos en la zona del primer anfiteatro, fascia juntándonos con la zona del anillo LED. Vámonos al segundo anfiteatro, que podemos observar que tampoco han tocado en la zona del fondo norte. Es la única zona del interior que no han tocado los asientos en el segundo anfiteatro. Ahora veremos la zona opuesta. Vamos a seguir subiendo la mirada. En este caso nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro, donde vemos movimiento en el interior de esos palcos, esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, pero sobre todo vemos los trabajos que se están realizando en la parte más superior del cuarto anfiteatro, con esos paneles metálicos que están colocando para el cierre de la grada en su parte más superior. Ahí podemos ver cómo hace poco vimos cómo comenzaban en esta zona, y esto es lo que llevan completado. Han colocado y han montado estos andamios para ayudarse y que el trabajo en esa zona se vea mucho mejor. Vamos a seguir hasta la parte del restaurante panorámico de la esquina de la Torre D. De momento esta zona sigue sin colocarse ningún panel metálico, así que tendremos que esperar un poquito más. Esto es lo que decía antes. Bueno, ahora se acaba de disipar. Ahí está. Ahí podemos ver el reflejo de las pruebas del videomarcador en esos cristales, en esas mamparas de la parte del techo de la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí tenemos la gran estructura, ese Skybar, ese restaurante panorámico de la esquina de la Torre, donde ya sabéis que están colocando esos paneles definitivos. Ahí lo podemos ver, prácticamente están acabando ya con ese lateral, a falta de colocar en la zona frontal, donde además podemos ver en estos precisos instantes a este pedazo de crack. Bueno, tenemos dos, hay uno escondido un poquito más arriba, trabajando en la zona frontal, así que imagino que antes del domingo podemos ver ya el cerramiento total de esa gran estructura. Al igual que hemos visto movimiento en este lateral, no tanto como en el otro, pero esperemos y confiemos que también lo cierren como el otro lateral. Vámonos a la parte de las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, ya que estamos por aquí. Ahí podemos ver la zona del cuarto anfiteatro, que no han terminado de colocar esos paneles metálicos en la parte superior, cosa que sí han terminado en la parte un poquito más inferior, en esa ampliación del tercer anfiteatro, donde han retirado ya también los andamios. Y ya que estamos hablando de las ampliaciones, vámonos al lado contrario, nos vamos a las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro del lado sur del lateral este. Aquí también podemos ver cómo han terminado con el tercer anfiteatro, hasta incluso han retirado los andamios, las plataformas, y mirad también la zona del cuarto anfiteatro, ya lo han tapado al completo, y podemos ver también cómo han retirado los andamios. Han terminado ya con la zona, Sí, mirad cómo queda. Imagino que en estos días, antes del domingo, retirarán estos andamios que vemos en pantalla. Antes hemos visto cómo desplazaban las cerchas hacia su parking y ahora las están volviendo a sacar. Vamos a ampliar para que lo veáis. Nada, están realizando pruebas, llevan así unos cuantos días, y es posible que el dron del Real Madrid, que ha estado antes, pues haya estado grabando esos movimientos. Vamos a seguir viendo cositas. Ya sabes, recuerda darle like y suscríbete. A ver, que han venido los Reyes Magos. Parece que están destapando, están abriendo la caja.
A ver qué contiene el interior de esa caja. Bueno, se van. Se van. Nos han dejado con las dudas y con las ganas de saber lo que hay dentro. Bueno, seguimos. En este caso nos vamos al lateral este. Ahí tenemos esos nuevos sectores con los nuevos asientos. Vimos estos últimos días cómo habían pausado los trabajos en esa zona por los trabajos, valga la redundancia, en la parte superior, en la parte de la estructura del videomarcador, y ya a día de hoy podemos ver prácticamente completa toda esa zona con los nuevos asientos, que ya tendríamos todo el lateral este con los nuevos asientos, excepto que no sé si realmente entra o no entra en la ecuación, pero tenemos esta esquina todavía de tribuna que corresponde, yo creo que al lateral este, sí, que es la única zona que resiste todavía con los antiguos asientos. Ahí podemos ver toda esa parte del Santiago Bernabéu, el lateral este, con los nuevos asientos. Bueno, hasta incluso la grada abatible. Mirad. También tenemos la grada abatible, ya que hemos visto en los últimos vídeos como aún no habían colocado los nuevos asientos. Ya tenemos la grada abatible también con los nuevos asientos. También vimos en los últimos vídeos, la semana pasada, cómo colocaban estos asientos en la zona de las terrazas que conectan con esos nuevos palcos. Ya tenemos todos los asientos de esa línea de palcos totalmente colocados, aún muchos con los plásticos protectores, y a falta de acabar ya con todos los trabajos en el interior de esas grandes estructuras que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Vamos a echar un vistazo. Mira, ya han completado también los asientos que faltaban en estas filas del segundo anfiteatro, ese sector que faltaban por completar. Ahí tenemos esa nueva línea de palcos también entre el segundo y tercer anfiteatro. Parece más retrasada que la que tenemos justo en la parte inferior que acabamos de ver. Ahí podemos ver los marcos para las puertas, para las ventanas. Hemos visto también durante estos días cómo colocaban esas mamparas, esos cristales de cerramiento. Y veremos a ver cuándo habilitan y cuándo abren toda esta zona para todas esas personas que quieran contratarlo. Encienden las luces, acaban de encender. ¡Ojo! Prueba de iluminación. Mira, está haciendo prueba de iluminación. Prueba de iluminación. Show. Esto es un show, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿Están probando? ¿Están probando para este fin de semana, en serio? Mira. Ojalá este fin de semana ya tengamos estas pruebas de iluminación. Mira. Estoy flipando. Mira. No me lo puedo creer. Mira. Estoy flipando, ¿eh? Ahora mismo estoy flipando. Pero es que no es clickbait, ni es mentira, ni nada. Mira cómo se mueve. Estoy flipando. ¡Wow! ¡Qué absoluta maravilla! Locura, como queráis llamarlo, ¿eh? Esto verlo en persona. Mira. Hoy es un día bastante importante, ¿eh? Hemos visto cómo prueban las pantallas del videomarcador en el lado sur y estamos viendo, creo que por primera vez, el show de iluminación que va a tener el nuevo Bernabéu para las presentaciones, ¿no? Para las introducciones, para cuando el speaker hable y dé la bienvenida a todos al estadio y también diga la alineación de ambos equipos. Bueno, en este caso del Real Madrid. ¡Wow, chaval! Increíble.
Esto es increíble. Estos focos también se han encendido, ¿eh? Qué verdadera locura lo que acabamos de vivir, ¿eh? Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a seguir. En este caso nos vamos al cuarto anfiteatro. Ya sabéis que están colocando también esos paneles metálicos en la parte más superior. Están a punto de finalizar en la parte norte. Y vamos a ver también la parte sur, que hace mucho que no vemos aquí en el canal. Ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte porque estamos viendo cositas muy interesantes en el día de hoy, ¿eh? Mirad cómo han avanzado en la colocación de esas pantallas metálicas, los paneles metálicos, en ese cuarto anfiteatro del lateral este. Han avanzado bastante en pocos días. Es increíble, ¿eh? Mira, 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 mira. Qué locura. Falta la música, pero claro, mejor verlo así porque si no con la música no podría ponerla. Me saltaría el copyright. Este domingo yo creo que lo vamos a ver, ¿eh? Ya contra el Rayo Vallecano. Así que no descarto la opción también de que enciendan las pantallas del lado norte y del lado sur. Bueno, y en el tiempo que hemos estado aquí grabando, podemos ver que ya han colocado, bueno, están colocando la cámara del tiro de cámara, valga la redundancia, del primer anfiteatro aquí del segundo anfiteatro del lateral oeste. Mirad qué pedazo de objetivo, qué pedazo de cámara y lo que tiene que valer, ¿eh? Madre mía. Y antes de finalizar el vídeo tenemos cositas interesantes. Aquí podemos ver como un nuevo camión acaba de acceder al interior con ese pack del Line Array, pero es que mirad lo que tenemos aquí arriba. Ahí podemos ver nuevas pruebas en las pantallas que tenemos del vídeo marcador en el lado norte. Dentro de poquito veremos ya imágenes en estas pantallas, ¿eh? Bueno, en la parte del fondo sur, ahí podemos ver los nuevos asientos que están colocando y que hemos visto antes cómo terminaban de colocar en esa zona, en ese sector del fondo sur. Ahí podemos ver también en la parte superior tanto la prueba de iluminación, ese juego de luces, como también las pruebas en las pantallas del fondo sur del videomarcador y también esas pantallas que están colocando en esa parte más superior del cuarto anfiteatro del estadio. Así es como avanzan en esta parte del bowl del mejor estadio del mundo. Así que con estas imágenes preciosas, por cierto, me despido. Muchas gracias a todos y a todas por haber visto el vídeo, siempre por el apoyo incondicional que sufro gracias a vosotros y a vosotras. Así que dale a like y suscríbete, y muy importante también activar la campanita para que YouTube os avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Nos vemos. Chao.